Y ya está el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, allí en Constitución, en donde empiezan a funcionar los sistemas infrarrojos para tomar la temperatura. Mide la fiebre de todos los que entran. En el caso de que se detecte alguno con la primera medición que pueda tener fiebre, se le hace una segunda medición con un termómetro más tradicional. Y si se comprueba que tiene fiebre, hay todo un protocolo para que se vuelva a su casa. Estamos trabajando para cuidar a todos, a los porteños y a la gente de la provincia de Buenos Aires que entra todos los días a la ciudad. Insisto, es una vez más una muestra más de cómo estamos trabajando todos juntos, cuidando a la gente, con los controles que tenemos. Hoy me decía el ministro de Transporte que estamos más o menos entre un 15 y un 20% de circulación, con lo cual muestra que la gran mayoría de la gente está cumpliendo con las restricciones, lo cual es una gran cosa. Por supuesto tenemos excepciones y en eso vamos a ser muy rigurosos en el control. Y insisto, es un mecanismo más, una manera más de cuidar a la gente. Así que les agradecemos siempre a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir estas medidas. Creo que es alentador, y lo estamos viendo todos, el cumplimiento del uso del tapabocas obligatorio para la gente que usa el transporte público, para los que entran a locales donde hay atención al público. La verdad que el cumplimiento ha sido muy alto. Y ahí en serio, gracias a los medios que nos ayudan a difundir estas medidas. Buenos días. La instalación de estas cámaras térmicas nos van a permitir detectar pasajeros con fiebre. Eso nos va Se cortó el audio ahí de Guado de Pedro. Bueno, estamos volviendo a ver a personas de distintos partidos políticos, funcionarios, trabajando en conjunto, una imagen que reconforta, ¿no? En este sentido, básicamente tiene que ver con la presentación del sistema de cámaras para medir la temperatura corporal. Va a ser una primera etapa, si funciona bien la van a extender a otros puntos. Lógicamente eligieron Constitución porque es uno de los lugares en donde mayor cantidad de gente se concentra. ¿Restablecimos el audio? Si no, vamos a volver en un ratito, ¿sí? Bueno, hablando de movimiento de personas y de transporte público, la tenemos a Laura González entre nosotros. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Buen comienzo de jornada para todos. Y desde hoy también refuerzan los controles en el ámbito de la ciudad a propósito del control del uso obligatorio del tapabocas. Recordemos que es obligatorio tanto en transporte público de pasajeros como así también en comercios y en oficinas públicas. Así que recuerden además que las multas van de 10.000 hasta los 80.000 pesos, Diego. Muy bien, vamos a ver qué está pasando allí en Constitución. Se ha dicho muchas veces, lo único que sirve para combatir esta pandemia es la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva de quedarnos en casa. Y también se puede aprovechar esta pandemia quizás para escuchar un poco más el cuerpo, para sentirnos los síntomas y ser más responsables a la hora de tomar decisiones. Por eso quiero insistir con esto. Si tenés síntomas, si te sentís mal, lo mejor que podés hacer es quedarte en casa. Bueno, muy buenos días. La verdad es que son días difíciles, pero cuando se puede trabajar en equipo, como venimos trabajando junto con el gobierno de la ciudad, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el resto de los gobiernos provinciales, como bien marcaba el jefe de gobierno de la ciudad y el ministro del Interior, es bastante más llevadero y bastante más sencillo. Esto que se está aplicando hoy es algo que también vamos a empezar a aplicar a partir del día lunes en las distintas terminales de trenes de la ciudad de Buenos Aires. Entendemos que son puntos de acceso a la ciudad que es esencial, donde podemos detectar, cuidar y de esa manera seguir profundizando muchas de las medidas que se vienen tomando, desde la desinfección en los distintos medios de transporte, la mayor cantidad de vehículos circulando, como ustedes verán, la cantidad de colectivos esta semana que se ha puesto en calle está prácticamente al nivel igual de cuando tenemos los días pico de trabajo.
y estamos en el orden del 17-18% de uso de esos medios. Sin embargo, la oferta supera el 80% de los colectivos. Es decir, la verdad no debería haber ningún tipo de inconvenientes en ningún medio de transporte respecto de no poder mantener el distanciamiento social, que es lo que buscamos. Lo mismo sucede en los trenes, excepto algún hecho puntual, a veces creo que con algún grado de mala fe. Sinceramente no hemos tenido inconvenientes y se trabaja mucho, si bien hay dificultades para trasladar a las personas en los trenes de la misma manera que hay en otros tipos de medios por la cantidad de gente que se mueve hacia la ciudad de Buenos Aires. Indudablemente que la actividad se ha mantenido muy bien controlada, que a pesar de que se han liberado nuevas actividades con la cuarentena administrada, como dice el señor presidente, indudablemente se sigue habiendo un notorio cumplimiento por parte de los ciudadanos. Me parece que eso es lo más importante de destacar, que cada uno está asumiendo la responsabilidad que corresponde. Si todos mantenemos la distancia social, si todos cumplimos con el cumplimiento de usar el tapabocas, como lo ha aplicado de manera obligatoria en el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, una medida que también nosotros nos vamos a sumar y lo vamos a llevar al resto del AMBA. Si mantenemos la higiene en las manos, la verdad es que podemos administrar mucho mejor esta crisis y pasarla mucho mejor, sobre todo sin afectar la vida de los, o poner en riesgo la vida de los que son más débiles, fundamentalmente de nuestros adultos mayores. Así que de mi parte, nada más que seguir trabajando de manera coordinada como lo venimos haciendo para aplicar todas las mejores medidas que se puedan tomar para cuidar la salud de todos los argentinos. Muchas gracias. Sí, buenos días, soy Gonzalo Asís de Todo Noticias. Quería, ya que está agotado me parece el tema y está la explicación hecha, y entendiendo que lo que va a pasar esta tarde es una cuestión muy relevante, quería preguntarle a Horacio Rodríguez Larreta si puede contarnos con qué espíritu va esta tarde a la reunión de la Quinta de Olivos, sabiendo que se está jugando la República Argentina una partida muy compleja con el pago, o al menos el dilatamiento del pago de la deuda externa. Esta mañana el gobernador Gerardo Morales anticipó que su provincia y gran parte del país va a acompañar al presidente en esta postura. Conocer cuál es la postura suya y de la ciudad de Buenos Aires para la reunión de la tarde. Siempre voy con espíritu constructivo de colaborar, de ver cómo podemos ayudar. Obviamente no tengo los detalles de la propuesta, pero en términos de espíritu no tengas duda que siempre estoy para ayudar, colaborar. Los argentinos estamos todos en el mismo barco, tenemos que trabajar todos juntos, y así como trabajamos juntos en el tema de la pandemia, con el gobierno nacional, con la provincia, con todos los intendentes, con las provincias, la verdad que se viene trabajando bien en equipo. Así que con espíritu constructivo, como siempre, iré esta tarde. Buenas tardes, Nicolás Gallardo, CNN Radio. Pregunta para el ministro Meoni. Hay paro de transporte anunciado por la UTA en el interior del país, aludiendo falta de pago de salarios, mientras que los transportistas señalan falta de subsidios. Esta situación también se está evidenciando, al menos en comunicados, en el AMBA. ¿Cómo se va a atender esta situación ante la necesidad del transporte para el personal esencial? Gracias. Sí, obviamente que esta situación muy especial que vive el país afecta a todas las actividades económicas, no solamente la del transporte. Indudablemente que hay miles o millones de personas que están siendo afectadas por las actividades o por la falta de actividad económica, y naturalmente el transporte no escapa a ello. En el caso del transporte que está en riesgo hoy, que es el del interior del país, no es un problema que la Nación no esté transfiriendo los fondos. De hecho, esta semana se transfirieron la totalidad de fondos a cada una de las provincias, a cada uno de los municipios, para que puedan afrontar los subsidios. Lo que claramente está sucediendo es que naturalmente por imponerse una cuarentena ha caído notoriamente la capacidad de recaudación que tiene cada una de las empresas, y eso hace que muchas empresas estén en una situación más compleja. Frente a eso, obviamente que se está analizando con el Ministerio de Economía de la Nación ver si podemos llegar de alguna manera con mayor auxilio, pero la verdad es que, como dijo el presidente Fernández también, no se puede desde el Estado cubrir absolutamente todo, porque no es infinito los recursos. Con respecto al área metropolitana, se ha mantenido el pago de la política de subsidio como corresponde, se ha afrontado absolutamente cada uno de los pagos. Es más, se está atendiendo la diferencia por recaudación, entendiendo también que hay un impacto, pero bueno, eso está en pleno análisis. Pero entendemos que en los sectores del transporte, como todos los sectores productivos de la Argentina y de servicios, están en un momento crítico y no escapa a ello. Entiendo que a veces hay una situación compleja de algunas empresas en particular, pero también entiendo que hay muchos empresarios que pueden afrontar
este mes el pago de los salarios de sus trabajadores y no poner en riesgo los servicios. A veces cuando se trata de servicios indispensables se usa mayor grado de presión que en otro tipo de actividades. Lo que pedimos a todo el mundo que entiendan que estamos en una situación muy particular y que es un momento que hay que afrontar las dificultades, aún las dificultades económicas y financieras, de una manera distinta de como se venía afrontando hasta aquí. Muy buenos días, Juan Werri, Crónica HD. En relación a lo que decían de la distancia social y a cómo manejarse justamente en cuanto a los controles que se están dando, más allá de los 131 puestos que están en el ingreso a la ciudad, tanto en provincia como en ciudad. En provincia va a haber mayor presencia de gendarmería, si es que hay alguna idea de plantearlo del mismo modo, de ir a los barrios o haber alguna acción distinta, y también si esto tiene que ver con algún análisis que se ha hecho de estos primeros días, de estos cambios, de estas nuevas excepciones. Hola. Sí, en el Ministerio de Seguridad lo que estamos haciendo es atendiendo los requerimientos de cada una de las jurisdicciones provinciales, también los requerimientos de intendencias que tienen gran concentración de personas y gran movimiento de personas durante todo el día. Por eso el recurso de las fuerzas federales puestas a disposición de este tipo de control es algo que permanentemente estamos evaluando y estamos aportando. Lo que pasa que también hay un trabajo que estamos haciendo muy fuerte con las fuerzas provinciales, con las jurisdicciones, para atender este movimiento que se da dentro de las localidades o interbarriales. Y también yo adhiero a lo que dijo recién el Ministerio del Interior: tenemos que apuntar y apostar a la responsabilidad de la gente, a la conciencia de lo que estamos enfrentando desde el inicio de esta crisis por la pandemia, pero las fuerzas policiales, las fuerzas provinciales, las fuerzas federales de seguridad van a estar aportando al cumplimiento de lo decretado por el DNU, al aislamiento obligatorio del distanciamiento social. Buenos días, Willy Quiroz del canal de la Ciudad de Buenos Aires. Quería preguntarles cómo funciona el protocolo que habían anunciado en caso que dé positivo y cuántas cámaras son lo que está instalado. Como ustedes pueden ver, hay un pasillo donde la gente va ingresando y se va tomando varias imágenes. Si alguno da febrícula, lo que hace es volverle a tomar con otro segundo termómetro, y después lo que se aplica es se le avisa al empleador en caso de que lo tuviera y se da aviso a la autoridad sanitaria local o del lugar donde vive la persona. Puede ser que una persona que vive aquí o en otro municipio. Ese es el protocolo que está articulado. Mercedes Mora de América, consultar acerca de esta medición de temperatura, si se puede llegar a aplicar en otros controles, por ejemplo los vehiculares. Y por otro lado, entendiendo estos datos que han arrojado al principio de la conferencia, de que ha salido más gente a la calle, teniendo en cuenta las excepciones, pero no es tanta la que está utilizando el medio de transporte público, si se puede llegar a sumar otra profesión a estas excepciones. Gracias. Bueno, sí, naturalmente que vamos a aplicar los controles a distintos sectores, no solamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hablaba de los puntos de ingreso donde se iban a colocar cámaras. También venimos trabajando, de hecho, con las fuerzas de seguridad muchísimo en las salidas de la gente, en las estaciones donde hay mayor concentración de gente en el Gran Buenos Aires, y también se van a tomar medidas de la misma característica de control allí. Respecto de... discúlpame, si se podían sumar otras excepciones. Las excepciones. No, la verdad que se viene trabajando desde el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Económico, el ministro Culfa y el ministro Moroni, en atender qué tipo de actividades son las que son posibles de sumar. Nosotros de Transporte opinamos también al respecto, porque naturalmente que depende de qué actividad se libera, puede hacer colapsar el sistema de transporte, y obviamente que eso no es positivo. Entiendo que se podrán seguir sumando actividades. Cuando el presidente habla de la cuarentena administrada, habla precisamente de eso, y seguramente que a partir de la semana que viene se tomarán decisiones al respecto.
Nosotros, por nuestro lado, estamos trabajando también junto con el gobierno de la ciudad, haciendo análisis de cómo son los flujos de personas que vienen a trabajar a la ciudad y qué tipo de trabajo hacen, y en función de eso es cómo se van a ir tomando distintas actividades. Nosotros seguimos insistiendo con la posibilidad de que se trabaje sobre el escalonamiento del tipo de trabajo, porque nos parece que es fundamental, o actividades por distintos días de la semana que también permitan que no haya concentración de gente y de esa manera no se cumpla con el distanciamiento social, que es lo que buscamos. Gracias. Bueno, bastante nutrida la conferencia de prensa, sobre todo porque se podían hacer preguntas de distintos tipos, porque había funcionarios de distintas áreas. Interesante. Quedarán cosas para el futuro, siempre decimos, ¿no?, de esta pandemia, desde el teletrabajo, que ya existía, pero bueno, muchas empresas se dieron cuenta ahora que había muchas personas que podían hacer prácticamente la misma tarea desde sus casas, o el home banking, mucha gente lo está descubriendo recién ahora. Me pregunto, fue una conferencia de prensa tan ordenada, divina, tengo años de mobilero encima. Y me parece genial, primero, que estén empezando a usar esos extensores de micrófono, ¿no?, para evitar estar encima del entrevistado. Recién, por fin, descubrieron, después de décadas, que con 1 o 2 micrófonos y un parlante evitás que estén todos los mobileros con su micrófono encima del cuello del entrevistado, cuando podés llevar el micrófono al parlante, ¿no? Es algo que se descubrió gracias a la pandemia. Son cosas que quedarán para el futuro, quizás, como la distancia social, cosas que iremos aprendiendo ahora, que no es necesario estar pegado uno con el otro. El año que viene, cuando haya vacuna, digo, ¿no? O sea, la distancia social seguirá vigente. El mate es un gran tema, Sofi. El mate compartido, ese sí. ¿Cuánto tiempo pasará hasta compartir un mate? Mucho, ¿no? Pero digo, cuando haya vacuna, cuando volvamos a la normalidad. Yo tengo una teoría al respecto, que es incomprobable, ¿no? Pero para mí, cuando, insisto, año que viene, ya con vacuna, cuando está la normalidad, el mate va a volver a ser una cuestión más íntima. Somos un grupito, los mismos 4, siempre compartimos el mate entre nosotros. Esto de, pasa fulano, ¿me das un mate? Y yo creo que fulano ya no te lo va a pedir, ¿no? Porque son cosas que nos van a quedar de esta pandemia. Bueno, en fin. A mí me gusta porque soy muy egoísta con el mate. No soporto hasta que me llega, digo, no, dame el mío, yo me sirvo. Los egoístas con el mate están chochos.